Si Europa encuentra del Mercosur una vocación flexibilizadora al extremo, su negociación va a ser con Brasil, no con Uruguay. O sea que la hipótesis para Uruguay siempre es como bloque, aun cuando en este caso esté intentando que haya una adaptación a distintas velocidades. Esto hay que entenderlo, porque si no nos creemos que somos el centro del mundo o que con nuestras iniciativas podamos cambiar algo. Y en verdad, somos si somos región, si no, no somos. Pero no por un problema de falta de autoestima o de vocación, por un problema de la realidad del mercado. Nuestro mercado no es interesante, salvo en algunos sectores que todavía está relativamente protegido, como los servicios, y de eso también podemos hablar. En términos de bienes, Uruguay es un país muy abierto desde hace muchísimo tiempo, no tiene nada para ofrecer. Entonces, lo que sí tiene para ofrecer es ser parte de una región que sí todavía tiene ciertos niveles de protección y sobre todo tiene consumidores. Y eso es lo que está buscando Europa con los avances que ha tenido China, lo que está buscando Estados Unidos con los avances que ha tenido China, incluso en un acuerdo entre ellos, que es totalmente inédito y que va a cambiar la configuración geopolítica a nivel internacional. Entonces yo diría, un acuerdo solamente vis a vis sería viable con Brasil, lo cual sería una muy mala noticia por Uruguay, además de ser una mala noticia para el Mercosur. ¿Qué ocurrió entonces en Brasil? Un nivel de pragmatismo, una señal también hacia Argentina, mucho más de Brasil que de Uruguay, porque quien ha sostenido hasta ahora la idea de no transar con negociar de diferentes velocidades ha sido Brasil, que tiene mucha relación económica y política con Argentina, y yo creo que la novedad de ese encuentro no fue la posición de Uruguay, sino la capacidad del gobierno argentino de decir, bueno, sí, ahora vamos. También tiene una interna Brasil, y hay que entender que Brasil está pasando por un momento delicado desde el punto de vista económico, con mucha presión de los sectores productivos, incluso en este caso industriales, que hasta ahora se habían negado al acuerdo. Porque lo que tenemos que entender es que hay riesgos. Evidentemente el Mercosur va a dar cosas, porque si no, ¿para qué firma Europa? ¿Qué da el Mercosur? Acceso a productos de valor agregado del mercado europeo, que hasta ahora los protegía para poder desarrollarlos a nivel nacional o regional. Digámoslo claramente, si no nosotros no produciríamos autos. A los únicos que le vendemos autos, los uruguayos, son a Brasil y Argentina, y probablemente a Venezuela. Entonces estamos protegiendo eso, como lo protege Europa desde el punto de vista agrícola. Entonces, lo que ahora tiene que verse de ambas partes es qué está cediendo cada parte. ¿Qué cede Europa en protección agrícola, que le interesa mucho al Mercosur, y qué cede el Mercosur desde el punto de vista industrial? En mi opinión, no hay acuerdo hasta después de las elecciones en Argentina. Pasó demasiado tiempo como para que ahora se quiera apurar todo en cuestión de meses. Es una señal política, va a poner mucha presión a Argentina, pero los argentinos funcionan con la lógica del mercado interno también en política. Y frente a una elección van a priorizar el discurso interno, no van a aflojar con un tema que hasta ahora les ha significado también una lógica de proteger parte de su producción y de empleo nacional. Entonces es muy difícil que Argentina, más allá de las declaraciones muy diplomáticas del embajador, pueda adaptarse a esa nueva situación. TISA, el Tratado de Libre Comercio en los servicios, un tema que, bueno, lo escuchábamos al canciller, a Rodolfo Noboa, también al economista Quijano, con posiciones diferentes. Y Noboa decía, bueno, hay que estar, hay que escuchar. El ministro de Economía, Danilo Astori, que ha avanzado un poco más, ha dicho no solo estar y escuchar, sino hay que integrarse. Bueno, ellos hablaron bastante. Creo que una muy buena cosa es que el tema esté en discusión. Yo entiendo que alguna gente se preocupe porque haya una señal de alarma y le parezca exagerado. Ahora también digo, si no se hubieran disparado ciertas luces amarillas, no estaríamos discutiendo este tema. Es más, el canciller no estaría siendo tan explícito en contar detalles que son muy importantes porque tranquilizan o por lo menos definen que el gobierno va a cuidar de ciertas cosas. Lo primero entonces, sin lugar a duda, yo no quiero hacer cuestión de la forma, pero aquí ha habido dificultades para conocer de qué se trata. Lo segundo, yo me preguntaría, así como hay un costo de estar afuera, ¿no hay un costo por estar adentro? Ustedes le hicieron preguntas muy incisivas al canciller. Estar negociando no significa asumir ciertos compromisos, y si lo complementamos con las intervenciones que hizo Quijano explicando algunas de las naturalezas de la negociación, nos damos cuenta que hay problema. Y yo diría que lo tercero no es por alarmar, pero hay que entender por qué se hacen estos acuerdos. Y estos acuerdos se hacen particularmente por el interés de empresas que con todo derecho para sus intereses pretenden que se facilite el acceso a lugares donde no lo pueden hacer. Objetivamente estas negociaciones implican perder soberanía nacional, y no estoy haciendo terrorismo verbal, es así,
porque las empresas pretenden que las regulaciones que aún quedan en los estados, que son mucho más de servicios que de bienes, porque siguen siendo políticas públicas, si uno observa los servicios, siguen siendo en gran medida sectores públicos, salud, educación. Aquí aparece el tema compras gubernamentales, que fue muy claro Quijano en decirlo, y tiene que ver con las herramientas que le van quedando al Estado para definir políticas públicas. Y las empresas transnacionales quieren bajar esas protecciones, esas medidas, para poder tener más garantía de que la inversión que hace no cambia de reglas de juego. Entonces, yo no estoy aquí hablando ni bien ni mal de los intereses de cada parte. Estoy diciendo que Uruguay lo que tiene que tener muy claro es que pierde y que gana en esta negociación. Va a ganar cosas, a mí no me cabe duda. Es lógico que sectores que venden servicios en Uruguay quieran que el tratado se firme. Ahora, ¿es la única cuenta que tiene que hacer Uruguay?